Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la primera guía de la fase 3 para la materia de lenguaje y literatura de segundo año de bachillerato. Vamos a revisar los contenidos a estudiar en esta ocasión. Nos ubicamos en el cuadro de contenidos, en el cual notamos que ahora vamos a estudiar la unidad denominada literatura americana. Dentro de ello, el romanticismo y el modernismo. Los contenidos a estudiar son el aporte de Rubén Darío a la poesía y prosa hispanoamericana y las figuras literarias patéticas, dentro de ellas la exclamación, la interrogación retórica, el apóstrofe y la octación. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted pueda dar solución a la guía de análisis literario y que pueda crear textos con recursos literarios. Dicho esto, vamos a pasar a la actividad número 1, en la cual se le pide primero leer el fragmento del cuento El Rey Burgués del escritor nicaragüense Rubén Darío, y luego se le propone una serie de preguntas relacionadas con este texto. En el texto se nos muestra un concepto muy particular de arte. En el texto el arte se describe de la siguiente forma: Señor, el arte no está en los fríos envoltorios del mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone puntos en todas las sillas. Él es al gusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferir el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. En este texto además se hace uso del recurso literario apóstrofe. El recurso literario apóstrofe es específicamente una figura patética que introduce un discurso dirigido a una entidad presente o ausente para causar benevolencia. Esta figura, el apóstrofe, se manifiesta en este texto en la expresión subrayada, en la cual el autor se dirige a una persona no presente cuando menciona Señor, y hace esa mención dirigiéndose a esta persona, a este Señor, para manifestarle su definición del arte. Y es así que la figura se proyecta en toda la frase desde Señor, el arte no está en los fríos envoltorios del mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las sillas. Toda la expresión en la cual el autor se dirige a un ser no presente, manifestándole sus pensamientos para causar en él benevolencia. En este punto se hace uso del apóstrofe. Luego de analizado el texto anterior, vamos a revisar las preguntas que se nos proponen. Se le pide en tu cuaderno responde las preguntas relacionadas con el texto anterior. Primero, ¿qué opinas sobre el uso del lenguaje? ¿Es coloquial o culto? Explica. En este fragmento del Rey Burgués, el autor hace uso del lenguaje culto, ese lenguaje culto que solo es utilizado por aquellos que tienen gran conocimiento acerca del léxico de la lengua y que lo reflejan al utilizar de manera correcta y estilizada la lengua. En el punto 2 se le cuestiona, desde tu punto de vista, ¿cuál es la función de los signos de admiración? Los signos de admiración tienen como función manifestar emociones, expresar ese sentimiento con que se está dando a conocer esta definición de arte que se quiere comunicar. Es por eso que se usan los signos de admiración de manera estratégica para dar intensidad a lo que se está diciendo, para manifestar esas emociones que se quieren transmitir. Luego, en el punto 3, se le pide que a partir del texto responda cuál es el concepto de arte que expone el autor. En este fragmento, el autor, Rubén Darío, trata de dar un concepto de arte diferente a lo que se percibe comúnmente, pues quiere transmitir que el arte no es solo los lujos, no es solo la vanagloria, no es solo la apariencia, que el arte va mucho más allá
de lo material, de las cosas lujosas, de las cosas aparatosas, que el arte es esencia más allá de los materiales, y por eso es que se manifiesta que no está en esas obras, en esos cuadros lamidos, en esos envoltorios de mármol. Se dice que el arte es augusto, que usa mantos de oro, de llamas, que anda desnudo, que amasa la grera con fiebre, que pinta con luces, opulento. Y al final se agrega que si tenemos un Apolo, un dios y un ganso, vamos a preferir el Apolo que está por sobre ese ganso, aunque este esté hecho de tierra cocida y el otro esté hecho de marfil. Es decir, que en el arte vale más la esencia que lo material. En el punto 4 se le cuestiona por qué razón considera que el autor escribió este texto. El autor quería rebelarse ante la concepción burguesa de arte que tenía en ese momento y por eso da a conocer su propia definición de lo que es arte. En el punto 5 se le cuestiona cuál es su valoración sobre el mensaje que transmite el texto. El mensaje del texto es bastante acertado, trata de poner los pies sobre la tierra, dar a conocer que ese arte del que se habla está por encima de los lujos, está por encima de la apariencia y va más allá, es esencia. Dicho esto, podemos pasar al siguiente punto, en el cual se nos da a conocer el contexto de producción del modernismo literario. En este punto lo que usted tiene que hacer es leer la información y anotarla en su cuaderno. Se le habla del modernismo. El modernismo literario que nació en países de habla hispana. Agregado a lo que vamos a leer, podemos afirmar que el modernismo es la única corriente literaria surgida en América. Se nos dice el modernismo que surgió en países de habla hispana, influenciado por el parnasianismo y el simbolismo, dos corrientes literarias francesas que se desarrollaron a finales del siglo XIX. Uno de los mayores exponentes del modernismo latinoamericano es el señor Rubén Darío, con sus obras más representativas, una denominada Azul, publicada en 1888, y la otra Cantos de Vida y Esperanza, publicada en 1905. Estas dos obras representan las etapas de la producción artística del poeta. Las características del modernismo literario son: evade la realidad social, usa recurrentemente el verso alejandrino. El verso alejandrino es aquel que se compone por 14 sílabas, de las cuales van acentuadas la tercera y la decimotercera. Hace referencia a temas mitológicos, se preocupa por la elegancia y la belleza de las palabras, pues se interesa por la forma y suele abordar temáticas relacionadas con la angustia, la soledad, la melancolía y el hastío de la vida, como vamos a ver en el poema que vamos a analizar después de esta actividad. En el cuadro adjunto que encontramos del lado izquierdo de nuestra página, vemos un poco de información acerca de Rubén Darío. Rubén Darío es el seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento. Este escritor nació en Metapa el 18 de enero de 1867 y murió en León el 6 de febrero de 1916. Es un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, considerado la máxima figura del modernismo literario en lengua española. Establecido eso, podemos pasar a la siguiente actividad. En la siguiente actividad, la actividad 2, se le muestra otro poema y se le pide: lee en silencio el poema Lo Fatal de Rubén Darío, presta atención a las palabras y las frases resaltadas. El poema se llama Lo Fatal y nos manifiesta lo siguiente: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas escuchamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Luego de describir el poema, podemos darnos cuenta que en él encontramos dos figuras literarias. Una de ellas es el polisíndeto, que consiste en la repetición de conjunciones. Las conjunciones son palabras o expresiones que sirven para unir, para enlazar grupos de palabras, una palabra a otra o una expresión a otra. Entonces,
Polysíndeton es la repetición de conjunciones para dar mayor fuerza a lo que se expresa. Vemos este uso del polysíndeton cuando repetimos la conjunción y una y otra vez con el fin de dar más fuerza a lo que se está diciendo a lo largo del poema a partir de la segunda estrofa. Luego vemos que encontramos también la figura literaria exclamación. La exclamación es una expresión enfática con la que se exteriorizan los sentimientos en tono vivaz para causar impresión en el lector. La exclamación la vemos en el último verso, en el cual se manifiesta y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Acá el autor está expresando esos sentimientos que siente hacia esa incertidumbre por la muerte y por el origen de la vida. Establecido esto, vamos a pasar a revisar qué se nos pide hacer luego de haber leído ese poema. Se le pide que después de la lectura desarrolle en el cuaderno lo siguiente. Primero, qué mensaje transmite la persona que habla en el poema en la primera estrofa. Vamos a revisar la primera estrofa. En la primera estrofa encontramos el siguiente mensaje. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. El mensaje real que se transmite en esta estrofa es esa sensación de impotencia por el dolor que se experimenta con ciertos hechos de la vida, con ciertos acontecimientos y que no se pueden evitar por el mismo hecho de estar vivos y que sentimos y que experimentamos emociones. Por eso el autor hace alusión que es dichoso el árbol, dichosa la piedra, pues no hay más dolor que ese dolor de ser vivo. En el punto 2 se le pide que elabore un cuadro de doble entrada. Un cuadro de doble entrada es un cuadro como este, en el que explique los conceptos de vida y muerte que desarrolla el autor en el poema. El autor ve la vida como un proceso doloroso, como un periodo de tiempo en el cual se sufre mucho, en el cual hay incertidumbre acerca de dónde venimos y para dónde vamos. No la ve como algo valioso, pues considera que la vida solo trae dolor, según lo que podemos analizar del poema. En el caso de la muerte, la ve como algo que tiene que ser, como un hecho que se va a dar en algún momento, que no sabemos en qué momento se va a dar, pero vivimos asustados, aterrorizados, porque nos vamos a enfrentar a ella, a esa muerte en algún punto. Luego se le cuestiona cuál es el tema central del poema. En el poema el autor transmite la idea central como esa tristeza por estar vivo, porque estando vivo solo se experimentan sentimientos de dolor y ese desconcierto ante la inminencia de la muerte. En el siguiente punto se le cuestiona acerca de cuál fue la intención de Rubén Darío con este poema. Se dice que el autor, al escribir este poema, acababa de perder a un ser querido y trata de reflejar su dolor a través de este escrito. Establecido esto, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le solicita aplicar los conocimientos adquiridos, primero reflexionando sobre el contenido del poema y contestando la pregunta siguiente en su cuaderno. Le cuestionan acerca si usted está de acuerdo con la visión pesimista de la vida del ser humano que presenta el autor. Esto lo va a escribir en su cuaderno y luego se le sugiere que lo lea en voz alta, que lo comparta con su grupo familiar y establezca un diálogo sobre sus actividades de lenguaje. Lo que se le pide es su opinión acerca de si usted está de acuerdo con cómo ve el autor la vida. Ya decíamos que el autor ve la vida como un castigo prácticamente, ya que la ve como un periodo de tiempo en el que solo se experimenta dolor, en el cual se vive la incertidumbre, como ya lo mencionábamos, un periodo en el cual las personas se enfrentan a diferentes problemas, a la pérdida de seres queridos, que afectan mucho, que duelen mucho. Por eso él no valora la vida, según el poema. Él menciona que es afortunado el árbol que no está vivo y la piedra que no siente, despreciando así la vida.
Entonces, usted respecto a eso tiene que dar su valoración personal respecto a si está de acuerdo con esa concepción de la vida o no. A mi criterio, hay momentos en la vida muy dolorosos que nos mueven, nos marcan, y es natural que en ese momento el autor se haya sentido desesperado y haya tratado de sacar sus emociones a través de su literatura. Pero no somos quienes para despreciar la vida, que es un regalo sagrado. Por el contrario, debemos de agradecerla. Somos privilegiados de estar en este mundo, pero esas cosas a veces cuesta verlas cuando se acaba de perder a un ser querido. Entonces, hasta cierto punto, justifico cómo se sentía el autor en ese momento, pero creo que no es una manera adecuada de ver la vida. Esto en circunstancias normales. En el segundo punto de la actividad 3, la actividad de cierre, se le pide que revise las definiciones de figuras literarias que se le presentan y, tomando como referencia los ejemplos, redacte en su cuaderno un poema en el que se utilicen estos recursos literarios. Las figuras literarias estudiadas son el polisíndeto, la exclamación y el apóstrofe, para lo cual vamos a mostrar un poema como propuesta en el cual se usan estas figuras literarias. Usted se puede guiar por ese ejemplo y redactar el suyo propio. Por acá tenemos el ejemplo de la composición literaria que se nos pide en la guía. No podemos decir que es un poema con métrica, es una composición literaria, un verso libre. Es muy similar a la muestra que se nos plantea en la guía. Nos habla de la vida y la muerte, expresa ese sentimiento de incertidumbre, esa melancolía por lo efímera que es la vida y lo inminente que es la muerte. La composición se llama La vida y dice así: oh vida, que sorprendes cada día, que llenas nuestro existir igualmente de tristeza que de alegría. Tú que cada día te quieres redimir con tus enseñanzas, cual alegorías. Mas si la muerte llegara un día que con toda su crueldad nos llevara a sentir y nos trajese la tristeza de un atardecer de lluvia y apagara nuestros corazones con lágrimas de nuestros ojos, nos daríamos cuenta de lo mucho que duele existir. Vida que siempre tratamos de ignorar, que nos abandonarías. En esta composición literaria se usan tres figuras literarias presentadas en la guía. Tenemos el uso de la síndeto, que si recordamos es aplicar conjunciones de manera consecutiva para hacer más intenso lo que se está diciendo. En este caso hemos agregado la conjunción y en esta sección de la composición literaria. También tenemos el uso del apóstrofe, que es referirse a un ser animado o inanimado que puede estar presente o ausente, al cual nos referimos expresando un sentimiento, tratando de causar en este benevolencia. Por otro lado tenemos la exclamación, que la vemos al final, y se expresa a través de el siguiente mensaje: vida que siempre tratamos de ignorar, que nos abandonarías. Tenemos entonces ahí el ejemplo de la composición literaria que nos piden. Usted es libre de tomar este ejemplo, hacer uno propio o investigar en internet u otras fuentes para poder presentar su tarea. Luego de presentado el poema en que usamos las figuras literarias, podemos ver el cuadro de autoevaluación. En el cuadro de autoevaluación se le pide que elabore en su cuaderno el siguiente cuadro y marque con una X según su nivel de desempeño al resolver la guía. Va a responder si comprendió las particularidades de la literatura del modernismo, si cree que lo logró, marcar logrado, si no, en proceso. Si respondió las 4 interrogantes sobre el contenido del poema, si lo logró, logrado, si no, en proceso. Si comprendió las definiciones y ejemplos de las figuras literarias estudiadas, si lo logró, logrado, si no, en proceso. Si redactó un texto haciendo uso de las figuras literarias, si cuidó su lenguaje, si lo logró, logrado, si no, en proceso. Esto sería todo entonces acerca de la guía 1 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.